Sin duda los antojitos mexicanos nos han salvado de aprietos a muchos, esos de la esquina que no te fallan por su delicioso sabor y su buen precio. Así es que aquí te traigo 3 lugares que seguro te harán babear mucho. El primer lugar se ubica en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez. Antojitos mexicanos Plaza Armán, con más de 30 años preparando desde tlacoyos, quesadillas, gorditas y un sinfín de antojitos que no te puedes perder. Me recomendaron que tenía que probar el chicharrón prensado, ya que este lo mandan en toppers hasta Los Ángeles porque allá lo congelan y lo comen continuamente. Sus guisados son preparados diariamente en cazuelas de barro y manejan 2 tipos de salsas, la roja con habanero y árbol y la verde con cuaresmeño y cilantro. Y empezamos con las más pedidas de este lugar, que es la gordita de chicharrón prensado con migas de chicharrón o trocitos de chicharrón conocidos también, una quesadilla de tinga con suficiente queso y no podía faltar la estrella de este lugar, que es la quesadilla de chicharrón prensado con suficiente queso y las 2 salsas. Una quesadilla de buen tamaño, maíz amarillo y vean nada más que chulada, doradita y con gran sabor. El chicharrón está muy bueno, Y continuamos con la gordita de chicharrón prensado y más chicharrón. A esta le agregan su cebollita, suficiente lechuga, nopales con pico de gallo, quesito, y a esta la pedí con la salsa roja, que fue la más picosa y la que le dio un sabor delicioso a la quesadilla. Vean nada más, de buen tamaño, y lo que me gustó mucho es que estaba bien doradita, que hasta tronaba mi gordita. Y seguimos con otra de las más pedidas, la quesadilla de tinga, su cebolla, su lechuga, su queso y la salsa de chile de árbol, que me encantó. Eso sí, estuvo muy picosa, pero le dio un sabor tanto a las quesadillas como a la gordita delicioso, y como lo comenté anteriormente, bien doradita. La tinga de pollo me fascinó, como un sabor muy casero, como si me lo hubiera preparado mi mamá. Me gustó mucho esa tinga de pollo, muy sabrosa con su cebollita. Precio de las quesadillas de 25 pesos y la gordita en 30. Una gordita y una quesadilla bien servida, muy caserita, y los guisos, como lo comenté, diariamente preparados y muy sabrosos, y el ambiente que se vive en Antojitos Plaza Armán está de 10. Y muy cerca del primer lugar, a un costado del Parque Hundido, se encuentran Antojitos Parque Hundido, con más de 10 años preparando igualmente tlacoyos, quesadillas, gorditas, pambazos y un sinfín de antojitos mexicanos. Ya había pasado por aquí y olía espectacular, entonces lo apunté para venir a visitarlos, y qué grata sorpresa me llevé. De entrada me pedí una quesadilla de tinga de pollo con queso y me recomendaron que me pidiera la gordita campechana, que lleva su respectiva longaniza y suficiente bistec. Así es que no dudé ni un segundo y me pedí estas 2. La quesadilla llevaba sus 2 salsas, que es tipo guacamole, y una salsa roja de chile de árbol, su lechuga y suficiente queso. Eso sí, me la retacaron de queso. Mucho queso para los amantes de queso, aquí es la opción. Y vean la gordita, bien llenadora y de buen tamaño, atascada. Y a probar la quesadilla, primera mordida, me gustó, buen sabor y suficiente quesito. Ahora era el turno de probar la gordita, igualmente bien retacada. Vean nada más que hasta pesaba mi mano, y bien doradita. Me gustó mucho la gordita, fue mi favorita de este lugar sin lugar a dudas. Tienen que probar la gordita. Y como les comentaba, hay pambazos, hay tlacoyos y hay otra variedad para que prueben diferentes antojitos y a un super precio. Y si andan por la zona del Parque Hundido o alrededores, les recomiendo que se lancen muchísimo a Antojitos Parque Hundido. Precio de las quesadillas sencillas te valen 25, con queso 28 y la gordita con guisado 30 pesos, y como tú lo viste, de buen tamaño y con un delicioso sabor. Y desde el Parque Hundido nos lanzamos a la colonia Nonualco, a un costado de Telmex, a las famosas
sabrosas, ricas flautas El Amiguito. Ya habíamos grabado este lugar por sus deliciosas flautas, pero ahora era momento de grabar sus quesadillas, que ya las había probado y son deliciosas. Esa quesadilla de chicharrón prensado es una exquisitez que no se pueden perder, y todos los guisos que también manejan son muy sabrosos. Así es que no dudé ni un segundo en pedirme la de tinga de pollo, que es de las más pedidas aquí, y esa que les comentaba, la de chicharrón prensado con suficiente queso. Lo que me gusta mucho de este lugar es que manejan maíz azul como en el anterior, pero aquí siempre vas a encontrar maíz azul y todo calientito. Me gusta mucho que todos los guisos lo ponen al comal para que se calienten junto a la masa, y esto le da un toque y un sabor delicioso a la quesadilla o a la gordita que te pidas. Las quesadillas las encontrarás solamente los días sábados y entre semana las flautas, así es que date una escapada en sábado para que pruebes esta delicia. Empezamos con el queso, suficiente queso, no escatiman aquí en las cantidades que le ponen a la quesadilla, suficiente queso, y como te comentaba, ahora sí el guiso calientito para que se impregne con todo el queso y en el comal, y después lo meten ahora sí a la tortillita recién hecha con ese maíz azul que le da un toque y un sabor delicioso. Esperan un momento a que se dore bien, muy bien la quesadilla, y ahora sí a sacarla para que le pongas la salsa de tu preferencia. Manejan dos tipos de salsa, la verde y la roja. La roja es la más picosa de este lugar. Aquí sí pica, pero pica muy rico, y ve nada más que chulada. Suficiente tinga de pollo, esa tinga es deliciosa, y el estrella de este lugar, que es el chicharrón, suficiente chicharrón que me fascina, y ahora sí sus buenas cucharadas de esa salsa roja de árbol que está deliciosa. Te recomiendo que le pongas solamente unas gotas porque sí pica, pero le da otro sabor y otro toque a la quesadilla, que vas a querer ponerle más y más sus granitos de sal, y ahora sí a entrarle a esta deliciosa quesadilla. Todos sus guisos son preparados diariamente, así es que esto le da otro toque y otro sabor a todos los alimentos que venden en Flautas El Amiguito. Buen tamaño de la quesadilla y su primer mordida, y qué chulada. Nunca me falla este chicharrón, siempre está fresco, siempre está delicioso. El turno de la quesadilla de tinga, igualmente doradita, de buen tamaño, un bocadote, y no hombre, quería pedirme otras 3 quesadillas. Me pedí un agua de frambuesa preparada por ellos y cosechada por ellos, que está deliciosa, súper fresca. Te la recomiendo muchísimo que te la pidas con tus quesadillas. Y vean las flautitas, les comentaba que también manejan las flautitas muy buenas, tanto la de pollo, la de papa, la de res, están muy sabrosas. También si te queda un poco de espacio, pídete tu orden de flautas y te juro que no te vas a arrepentir del sabor que manejan en Flautas El Amiguito, uno de los lugares imperdibles de la Ciudad de México que tienes que sí o sí visitar cuando vengas. Precio de las quesadillas sencillas es de 20 pesos, y si la prefieres combinada con queso con otro guisado te vale 25, de buen tamaño y con un sabor espectacular. Los 3 lugares me encantaron, los 3 lugares se llevan mi corazón, así es que en esta ocasión no podré decir cuál es mi favorito, me quedo con los 3. Cuéntame en los comentarios cuál de las 3 opciones se te antojó más, y recuerda que nos vemos en el próximo Dragón Suelto.